Bueno, en este segundo video yo les voy a presentar una síntesis de un recorrido, digamos, histórico del desarrollo y la evolución del pensamiento sistémico, del enfoque sistémico, haciendo referencia a algunos de los académicos y podría decir pensadores más destacados que aportaron, digamos, distintos elementos que fueron componiendo este cuerpo de conocimiento y fueron aportando este lenguaje y estas metodologías que forman parte hoy de esto que se denomina análisis de sistemas, que integra este pensamiento, este enfoque sistémico. La idea es familiarizarlos, que ustedes tengan una primera visión, digamos, una primera perspectiva de estos actores tan centrales en este proceso. Algunos de ellos fueron extraordinariamente destacados, para que, bueno, puedan componer una imagen de cómo fue la evolución de este abordaje, de este enfoque, ¿no? Tal vez para algunos de ustedes algunos de ellos sean conocidos y, bueno, les resulte familiar, y posiblemente para otros no. Pero como digo, el objetivo es que ustedes tengan como un cuadro general, como una visión de conjunto, de cómo evolucionó y quiénes fueron algunos, naturalmente no todos, pero digo algunos, de los académicos que aportaron al desarrollo de este campo. Bueno, podríamos comenzar señalando que un punto de referencia importante, si bien hay algunos que señalan algunos antecedentes, sobre todo vinculados con la antigua Grecia, pero digamos, un punto de referencia importante es el siglo XX y los años 20 del siglo XX, donde desde el ámbito de la biología comenzó a reflexionarse sobre la manera en la cual los elementos que constituyen las partes de un ser vivo, de un organismo vivo, trabajan de una forma articulada, ¿no? Teniendo un comportamiento de conjunto, ¿no? Esto fue, digamos, uno de los primeros aportes, una de las primeras reflexiones, por eso se señala en general a la biología como la disciplina desde la cual se originó, por lo menos en esta parte moderna, en este estadio moderno, el desarrollo del pensamiento sistémico, ¿no? Luego, en la década de los 50 y como resultado de los avances que se habían generado, particularmente en el desarrollo de cierto tipo de material, de equipamiento, de maquinaria y de tecnología como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, hubo un avance muy importante en el campo de la ingeniería que desarrolló no solamente un conjunto de dispositivos, sino también un conjunto de lenguajes y de términos propios del pensamiento sistémico que hoy se han generalizado de una manera bastante importante y que nosotros lo vamos a ver un poco más adelante en el curso, ¿no? Bueno, también aquí en la década de los 50 hubo un trasvaso de este pensamiento, de este tipo de abordaje a la administración y a las ciencias sociales, ¿eh? Pero particularmente esto se dio con más fuerza en la década de los 60 en el campo de la ciencia política y de la sociología, ¿no? Que de algún modo fueron como incorporándose a la utilización de esta perspectiva en particular. Hay una serie de conferencias que fueron muy importantes, que se desarrollaron entre el año 1946 y en el año 1953 en la ciudad de Nueva York. Fueron 10 conferencias, 9 se desarrollaron en Nueva York y la última en la Universidad de Princeton, que está muy cerca de Nueva York, promovidas por una fundación, todavía existe la fundación, es muy activa, que se llama Fundación Macy. Esta fundación se constituyó en el año 1930, básicamente con un fin filantrópico, para tratar de aportar recursos y dinero para el estudio de cuestiones vinculadas al área de la salud y particularmente el desarrollo de nuevos abordajes, ¿no?, a problemáticas que en ese momento eran relevantes, ¿no?, que habían sido de algún modo resultado de la Primera Guerra y luego todo esto se agudizó. Si ustedes entran hoy a la página de la Fundación van a ver que tienen una serie de newsletters, boletines y producciones, todas ellas vinculadas a distintos campos de la salud. Pero en este caso en particular, prestaron mucha atención al desarrollo de este primer esfuerzo, algunos dicen el primero de escala, de trabajo interdisciplinario. Se convocaron en estas conferencias, que se desarrollaron más o menos 2 por año, a un número muy importante de académicos y científicos que provenían de distintas ramas. Algunos venían de la ingeniería, otros de la matemática, otros de la psiquiatría, de la fisiología o de la biología, también de la antropología,
para que interactuaran y pudieran avanzar en la elaboración de, podríamos decir, un cierto abordaje compartido, de carácter un poco interdisciplinario, de modo tal que ya pudiera darse cuenta, digamos, de un cierto herramental que ayudara a comprender cuestiones que eran considerablemente importantes ya en esa época. Muchas de ellas vinculadas a la comprensión sobre la manera en la cual funcionan nuestro cerebro, y eventualmente la asociación que se puede hacer entre el comportamiento de una máquina y el comportamiento del cerebro humano. Naturalmente con las restricciones de conocimiento que había en la época, pero piensen ustedes que era una apuesta, digamos, verdaderamente importante. Bueno, fue en este ciclo de conferencias, que fueron cambiando de nombre, donde surgió, se formalizó, diría, el término y adoptó una cierta formalidad también teórica y conceptual, lo que luego se denominó cibernética. Fueron muy importantes los aportes que en este sentido desarrolló Norbert Wiener, que fue un matemático y un ingeniero de origen norteamericano. Algunos dicen que fue un niño prodigio, digamos, verdaderamente brillante, que propuso no solamente el término, sino también propuso el estudio de los mecanismos de control, tanto de los animales como de las máquinas. Algo que luego se va a transformar en un elemento de uso cotidiano, lo hemos mencionado en videos anteriores, y lo hemos señalado como parte de uno de los principios del enfoque sistémico que tiene que ver con los ciclos de retroalimentación, fueron particularmente elaborados, digamos, y analizados desde la perspectiva de la cibernética y de lo que planteaba Wiener. Bueno, alguien que también estuvo muy vinculado con esto fue Robert Ashby, elaborando lo que él planteó como homeostasis. Ashby era un neurólogo que hizo un trabajo muy importante para tratar de comprender cómo funcionaba nuestra mente, y él no solamente propuso este concepto de homeostasis, sino elaboró una máquina. Hizo un primer desarrollo tecnológico para mostrar cómo eventualmente se comportaba. La homeostasis es el proceso por el cual los organismos o las máquinas tienden a restablecer el equilibrio perdido cuando eventualmente algún efecto la perturba, hay algún elemento externo que tiende a perturbar. Quizás el ejemplo más cotidiano que podríamos dar es el proceso de regulación de la temperatura de nuestro organismo. Cuando nosotros, digamos, nuestro organismo desarrollamos alguna actividad física que hace que aumente la temperatura de nuestro organismo, comenzamos a transpirar, y ese proceso de transpiración ayuda, mediante la evaporación del sudor, ayuda a que nosotros regulemos la temperatura. Bueno, son procesos, podemos decir, autogobernados, una de las características que habíamos dicho que tienen los sistemas, y están presentes, no solamente en todos los organismos vivos, sino que han sido desarrollados y explicados tecnológicamente en una multiplicidad de dispositivos. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un sistema de calefacción con termostato, ahí hay un proceso homeostático, porque el termostato va regulando, digamos, la temperatura del ambiente. Lo mismo ocurre con un sistema de aire acondicionado, ¿no? Solamente por poner algunos de los múltiples ejemplos. Bueno, todo eso fue aportado y desarrollado por Wiener y Ashby, que fueron, como les digo, actores muy importantes de esta primera etapa del desarrollo del pensamiento sistémico. Otra referencia muy importante es la de Ludwig von Bertalanffy, un austríaco, que era biólogo y que fue uno de los que trabajó con muchos antecedentes desde la década de los años 20 en poder plantear, digamos, una estructura general, un abordaje general, una teoría general, como él finalmente lo termina definiendo, teoría general del sistema, de lo que constituyen los sistemas. La perspectiva que tenía Bertalanffy era que era posible elaborar este marco general que representara a los sistemas en términos generales y que luego uno pudiera hacer abordajes específicos, porque en definitiva todos los sistemas tienen una serie de elementos comunes. Hay un término específico para esto que es isomorfismo, es decir, tienen el mismo formato conceptual, naturalmente, que permitiría analizar a los mismos con una teoría de carácter general. Bueno, esto fue el aporte que realizó Bertalanffy, y la verdad que fue, más allá de las limitaciones de su aporte en ese momento, un elemento que se transformó en una piedra angular, ¿no?, en el avance del pensamiento y del desarrollo sistémico. También formaron parte en esta época
de este desarrollo sistémico, Claude Shannon y Warren Weaver. Bueno, los dos trabajaron en el desarrollo de esto que se conoce como teoría de la información. Shannon era un matemático y más preocupado por la manera en la cual debían transmitirse los mensajes, y había que elaborar un proceso para que estos mensajes pudieran ser transmitidos a distancia sin que perdieran, digamos, calidad. Él elaboró esta teoría matemática de la información muy centrada, también en el año 48, más o menos en la misma época en la que vimos Ashley y Wiener estaban trabajando, muy centrada en la manera en la cual se podían comunicar las máquinas, ¿no? Bueno, Weaver, que fue un biólogo, buscó extender los alcances de la teoría de la información para aplicarla, digamos, a una serie de campos que no eran propiamente mecánicos, sino que tenían que ver con particularmente los individuos, ¿no? Bueno, esto formó también, como digo, un capítulo importante en el desarrollo del pensamiento sistémico porque, bueno, esta teoría de la información se ha generalizado también y muchos de los conceptos aportados por Shannon y Weaver hoy son utilizados de manera bastante frecuente, bastante cotidiana. Bueno, en la década de los 50, con base en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, muchos de los académicos antes mencionados también estaban relacionados con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, esta universidad privada norteamericana tan prestigiosa del MIT, que continúa siendo, digamos, un foco y un centro muy importante para el avance y la aplicación de conceptos provenientes del pensamiento sistémico. Digo, en la década de los 50, producto de una serie de actividades que desarrollaba en el ámbito de la ingeniería, Jay Forrester, que fue ingeniero, comenzó a aplicar, digamos, a desarrollar un herramental conceptual y metodológico que permitiera avanzar en la formulación de modelos de simulación de distintos tipos de sistemas. En este caso, inicialmente sistemas de carácter mecánico, pero que luego intentó aplicarlos al ámbito de la sociedad, ¿no? Ahí hay tres referencias de tres producciones que fueron señeras, ¿no? Una que se denominó dinámica industrial, que buscaba explicar, digamos, cómo era el funcionamiento de la economía desde una perspectiva sistémica, dinámica urbana, que buscaba hacer lo mismo tratando de explicar los procesos de crecimiento y de caimiento urbano, cómo los ciudades crecen, se desarrollan y eventualmente en algún momento pueden colapsar, ¿no? Y dinámica del sistema como un aporte, digamos, que englobó lo anterior y que se transformó en una referencia muy importante para un trabajo que se hizo financiado, promovido por el Club de Roma a principios de los 70, para tratar de entender, digamos, los límites que eventualmente enfrenta la humanidad en el proceso de crecimiento económico y social. Y produjo un informe que se denominó Los límites del crecimiento. Forrester, junto con una de sus discípulas, Meadows, hay un texto que ustedes tienen para leer, digamos, de Meadows, que buscó básicamente aplicar todos estos conceptos a una escala mucho mayor. Bueno, a pesar de que fueron muy criticados, una parte muy importante de los trabajos de Forrester, porque se los señalaba como, digamos, demasiado acotados, aportaron, como digo, una serie de elementos que luego se transformaron en una referencia casi inmediata, ¿no? Particularmente en el lenguaje y en la formulación de modelos de simulación. También otro personaje, otro académico notablemente destacado fue Russell Ackoff. Ackoff fue un arquitecto, ¿no?, que luego se especializó en filosofía de la ciencia particularmente, y que fue uno de los grandes promotores de un campo de conocimiento vinculado a la estadística y a la economía, que se denomina dinámica de organización, ¿no? Bueno, esta dinámica de organización fue el campo inicial de Ackoff, luego él de algún modo se desprende y se orienta sobre todo al análisis de sistemas, ¿no?, tratando de reflexionar y de analizar lo que él va a denominar sistemas con propósito, ¿no? Es decir, sistemas que se constituyen y adoptan una cierta dinámica con una cierta finalidad, ¿no? Muchos de ellos vinculados al ámbito organizacional. Es en ese campo donde él se va a destacar y donde va a hacer los aportes más significativos, ¿no?, muy vinculado, digamos, a la manera en la cual se puede interpretar a las organizaciones en general y las empresas en particular como sistemas, y la forma en la cual tienden a comportarse como verdaderos sistemas, ¿no? Bueno, como digo entonces, el aporte de Russell Ackoff fue verdaderamente importante, muy enfocado
al campo administrativo o al campo organizacional. Bueno, aparecen aquí dos argentinos, por un lado Rolando García, que fue un físico que se dedicó a la climatología, una persona que fue notablemente destacada, fue profesor de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y luego, por razones políticas, como ocurrió en otras oportunidades, tuvo que emigrar. Finalmente termina trabajando con Jean Piaget en Suiza, y allí, trabajando juntos, elaboran una serie de conceptos vinculados a los sistemas complejos. García hace un esfuerzo muy grande, y ese fue su gran aporte, por elaborar una teoría de sistemas complejos, donde él no solamente plantea el abordaje sistémico desde una perspectiva ontológica, sino también epistemológica y finalmente metodológica, de modo tal que busca unir estos tres planos, ontológico, epistemológico y metodológico, para poder trabajar, no solamente comprender, sino trabajar también la perspectiva de los sistemas complejos como uno de los elementos que están relacionados con la realidad. Hay un video que yo les compartí, una referencia que les hice inclusive en el video anterior, en donde él cuenta, digamos, cómo fue su experiencia inicial con los sistemas y cómo descubre, digamos, la manera en la cual la estructura del sistema termina condicionando la capacidad de respuesta del sistema a distintos tipos de perturbaciones, ¿no? Cuando hace referencia a estas sequías tan importantes que hubo a lo largo del siglo XX, específicamente en el África. Bueno, el otro argentino es alguien que acaba de fallecer, fue Mario Bunge. Mario Bunge fue un físico matemático, había estudiado en La Plata, allí hizo su doctorado, allí comenzó su carrera académica, y luego también por razones políticas tuvo que emigrar durante la década de los 60, y se terminó radicando en Canadá, ¿no? Fue profesor hasta, digamos, a edad muy avanzada en la Universidad McGill, y residió allí en Toronto, donde finalmente termina falleciendo, ¿no? Insisto, hace muy poquito. Bueno, la relevancia del trabajo de Bunge, un epistemólogo de escala internacional, ampliamente reconocido, en este caso vinculado al ámbito sistémico, es la conceptualización que él hace de los sistemas. Él plantea el sistemismo como una perspectiva superadora del individualismo y del holismo. Hay un texto que ustedes tienen para leer también en la primera parte de la asignatura, en donde reflexiona sobre la potencialidad que tiene el abordaje sistémico como no solamente perspectiva, sino también como metodología para poder analizar y comprender la realidad. Mario Bunge fue una persona, podemos decir, bastante polémica, ¿no? En el sentido de su apego muy rígido, digamos, muy estricto a una perspectiva científica, quizás un poco más bien clásica, pero claramente fue, digamos, un académico y un científico que fue señero, digamos, en esto de ayudar a comprender los alcances de la perspectiva sistémica. Bueno, luego tenemos a Maturana y Varela, dos biólogos que trabajaron de manera conjunta, ¿no? Y que hicieron aportes en el desarrollo de este concepto que se denomina autopoiesis. La autopoiesis es la capacidad que tienen los sistemas de regenerarse o de adaptarse eventualmente a un cambio del contexto, ¿no? Suprimiendo algunos de sus componentes si fuera necesario para garantizar su supervivencia, o eventualmente reconstituyendo alguna parte del sistema si eventualmente esto ha sido afectado, digamos, por alguna perturbación externa, ¿no? Bueno, ese concepto de autopoiesis está muy presente en los sistemas vivos y también en los sistemas sociales. Fue uno de los aportes significativos que hicieron tanto Maturana como Varela, ¿no? Y la última referencia está vinculada con Edgar Morin, todavía con vida, una persona, digamos, ya ustedes pueden ver, de una edad extraordinariamente avanzada, ¿no? Que ha sido uno de los señeros en el desarrollo de lo que él plantea como pensamiento complejo. De hecho, hay una iniciativa impulsada por Morin para superar la idea de la universidad, planteada como multiversidad, ¿no? Un ámbito donde uno pueda transitar, digamos, un proceso de formación más vinculado a lo que él plantea como pensamiento complejo y vinculado a esta necesidad de desarrollar capacidades y habilidades en nuestro proceso formativo que nos permitan comprender mejor, digamos, las particularidades del mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno,
ha hecho un aporte muy importante, quizás más desde un plano epistemológico y filosófico que desde un plano operativo, algo que le ha cabido bastante más, por ejemplo, a Forrester, con este afán de tratar de ayudar a cuantificar y establecer procesos muy precisos que nos permitan a nosotros simular. Pero el aporte de Morin es un aporte verdaderamente relevante y les diría que es una de las referencias inevitables en este devenir del pensamiento sistémico. Bueno, si finalmente tuviéramos que hacer como una síntesis, si se quiere, bastante grosera, pero una síntesis como para dejar un mapa final, digamos, de todo esto, podríamos decir que en la década de los 40 hubo un intento muy marcado por tratar de primero entender cómo funcionaban las máquinas, el trabajo de Wiener posiblemente y de Ashby eran señeros en este sentido, pero luego, a partir del conocimiento que se podía desarrollar y de la comprensión del funcionamiento de las máquinas, pudieran extrapolarse ese tipo de análisis al funcionamiento de los organismos vivos. Por eso, fíjense que hay como un camino que conduce de las máquinas a los organismos. En la década de los 50 ocurrió un poco a la inversa. Se avanzó en comprender mejor cuál era el funcionamiento, las características del funcionamiento de los organismos vivos, particularmente la manera en la cual funciona nuestro cerebro, para luego tratar de reproducir ese mismo esquema, ese mismo modelo de funcionamiento en las máquinas. Todo esto está bastante vinculado, son como los antecedentes tal vez primeros o más lejanos de lo que se denomina inteligencia artificial, que si ustedes prestan atención van a ver que es un campo del conocimiento que está en crecimiento, en un crecimiento geométrico. Cada vez hay más aportes y más desarrollos vinculados a esto que se denomina inteligencia artificial. Bueno, podremos decir que aquí encontramos parte de los primeros antecedentes. Bueno, y fue a partir de la década de los 60 donde comenzó este proceso en donde hubo un esfuerzo, no solamente ya por tratar de vincular la manera en la cual funcionan las máquinas y los organismos, sino distintos planos de la sociedad, ¿no? A nivel empresarial, a nivel social, a nivel ambiental o ecológico, ¿no? Bueno, por eso esta última imagen hace referencia a ese intento que se planteó desde la década de los 60 de tratar de aplicar y adaptar, digamos, los distintos conceptos que se iban desarrollando a una multiplicidad de planos, ¿no? Algo importante también señalarle que fue justamente durante estas conferencias que se llevaron adelante por la Fundación Macy, que participaron de manera un poco tangencial Talcott Parsons y Merton, que luego fueron, digamos, dos referentes muy importantes en el desarrollo de la aplicación de los conceptos sistémicos al campo de la sociología, ¿no? Algo que para los estudiantes de sociología seguramente les va a resultar mucho más familiar. Pero bueno, si tuviéramos que plantear entonces algún origen de todo esto, podremos señalar esa participación tangencial que tuvieron tanto Parsons como Merton en algunas de estas conferencias que se llevaron adelante por parte de la Fundación Macy. Bien. Bueno, como ven ustedes, es un recorrido bastante breve y bastante sencillo de algunos hitos o algunos momentos del desarrollo del enfoque sistémico, del pensamiento sistémico, que me parece que es necesario que ustedes tengan en cuenta para completar este capítulo y de algún modo tener una visión más de conjunto, ¿no? Bueno, con esto terminamos estas 2 semanas, digamos, de presentación de los conceptos iniciales, esta introducción más bien al pensamiento sistémico, para comenzar, a partir de la semana que viene, a enfocarnos más específicamente en la comprensión de qué es lo que son los sistemas y qué elementos los componen y cómo funcionan. Así que bueno, allí nos veremos. Saludos para todos.